¿Ustedes no se han dado cuenta que cada quien habla de Dios como no es Dios, sino como es la persona que habla de Dios? A ver, si la persona es enojona, así, brava, estricta, exigente, entonces quiere presentar a un Dios así, bravo, enojón, estricto y exigente. Si la persona es cariñosa, buena, bondadosa y a veces negligente o alcahueta o permisiva, entonces también quiere presentar a Dios así, como Él es, alcahueta, permisiva y todo lo que implica su personalidad. Entonces quiere proyectar a Dios según su personalidad o presentar a Dios según cómo es la persona. Así que hay ciertas variantes, ¿no? Hay cierta confusión y se llega a la pregunta, ¿cómo realmente es Dios? ¿O cómo es el carácter de Dios? ¿O cómo es la personalidad de Dios? Entonces viene Jesús a ejercer un ministerio. El Dios se hizo hombre y empezó a vivir Jesús en la tierra y empezó a mostrar el carácter de Dios. El asunto fue que 2000 años después, aún algunos están respondiendo a la pregunta que Jesús le hizo a sus discípulos en aquel momento. ¿Se acuerdan cuando Jesús le preguntó a sus discípulos, ¿y quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, Jesús, algunos dicen que tú puedes ser Juan el Bautista, otros opinan de que eres Elías y otros algunos de los profetas, de esos acostumbrados predicadores que aparecen por ahí. Me llama la atención porque esa pregunta aún sigue dando muchas respuestas. Hay gente que presenta a Jesús no realmente como lo presenta la Biblia. Hay gente que presenta a Jesús no como realmente fue o lo demostró cuando vino a la tierra, sino que presentan a Jesús como ellos creen que pudo haber sido. Y entonces surgen un montón de películas que proyectan a Jesús según la mentalidad o el cómo le parece al director o al guionista de esa película. Se conocen aproximadamente 35 versiones de películas sobre la vida de Jesús, algunas teniendo a Jesús como protagonista y otros donde los protagonistas son personas cercanas a Jesús. Entonces, para tomarlo desde distintas perspectivas. Entre esas películas famosas está El Mártir del Calvario, 1952 más o menos. Recuerdo que esa película la fui a ver cuando era niño, aproximadamente tenía unos 10 años, con mi tía. Mi tía me llevó a cine. Creo que fue una de las 2 veces que recuerdo en mi vida haber ido a cine. La otra película que surge es 1942, 10 años antes, Jesús de Nazaret, también una película mexicana. De hecho, las 2 producciones son mexicanas, tanto El Mártir del Calvario como Jesús de Nazaret, 1952, 1942. Y las 2 presentan a un Jesús al estilo católico. Digo al estilo católico porque cuando uno ve los protagonistas es un Jesús así todo solemne, que habla pausado. Si alguno de vosotros ha cometido pecado, pausado, solemne, reverente, así lo presentan, por lo menos esas 2 películas. Alguien como que está allá y yo aquí, o sea, como que tú allá, yo acá, algo así más o menos. ¿Y qué decir de la película de Mel Gibson, año 2004, La Pasión de Cristo? Una película que si uno se descuida termina salpicado de sangre, sangre por aquí, sangre por allá. Una película donde está un Jesús mártir, sufriente, dolor, violencia por todos lados. Y esa película, pues, según algunos comentan, ha sido una de las mejores películas de la vida de Jesús. Pero como les dije, cada quien presenta a Jesús como le parece. De hecho, Hollywood nos está vendiendo la idea de un Jesús que muchos de nosotros inconscientemente tenemos y pensamos que fue así, ¿no? Cuando nos hablan de Jesús o cuando pensamos en Jesús, lo primero que se nos viene es precisamente los ojos de Hollywood. O sea, estamos viendo a Jesús con otros ojos. En este caso, con los ojos del cine, con los ojos de Hollywood. Queremos entonces imaginarnos o visualizarnos cómo es Jesús, su personalidad. Y si seguimos comentando algunas películas, ni qué decir sobre una que salió en el año 2019, el 3 de diciembre fue el estreno en Netflix, llamada La Tentación de Cristo. Si había película grotesca, blasfema y irrespetuosa, ni se diga esta, donde quiere presentar a Jesús como si fuera un gay o un homosexual. Recibió críticas, de hecho demandas y denuncias para que no se proyectara o para que Netflix no sacara esta película, pero eso le ayudó más bien para que esta película se hiciera más famosa. Y yo de paso aquí dándole propaganda haciendo comentario de esta película. Pero así es. Entonces cada quien presenta a Jesús como no realmente fue Jesús, sino como al director le parece o se le ocurre cómo pudo haber sido Jesús. La misma pregunta que el Señor le hizo a sus discípulos, ¿y quién dice los hombres que soy yo? Es la misma pregunta que hoy en día está recibiendo un montón de respuestas. Algunos todavía hablan de Jesús como un socialista, un revolucionario, un líder político, alguien que vino a cambiar el esquema, el sistema, alguien que hizo una protesta contra el Estado. Presentan a Jesús como con una cantidad de definiciones que la verdad nada que ver. Cada quien habla de Jesús no como realmente es, sino como el que habla le parece. Pero la pregunta se sigue manteniendo hoy. Y no solo que me llama la atención de que Jesús le preguntó a los discípulos, ¿quién dice los hombres que soy yo? Sino que también se dirigió a ellos y le preguntó, ¿y vosotros quién decís que soy? Ahora, la diferencia entre los hombres, que fue la pregunta primera, ¿quién dice los hombres que soy yo? Y la respuesta fue, que a algunos les parecía que era Juan el Bautista, otros que Elías, otros que alguno era el profeta.
Era entendible porque era gente que estaba distante y veían a Jesús desde la barrera, o sea, había una distancia, no había un relacionamiento, a diferencia de los discípulos que sí tuvieron relacionamiento con Jesús y por lo tanto tenían una respuesta más precisa porque habían compartido y se habían relacionado más con él. Y en esas, precisamente, el impetuoso de Pedro responde: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Semejante declaración: tú eres el Cristo. ¿Quién es Jesús? El asunto es que muchas veces las respuestas las tenemos por lo que a otros les parece, ¿sí? A algunos hasta les pareció que Jesús era gay, otros les pareció que Jesús pudo haber sido la pareja de María Magdalena, otros vieron a Jesús como un socialista, como dije, revolucionario, un líder político, alguien que vino a cambiar el sistema, un humanista, un hombre altruista, pero pocos ven a Jesús lo que realmente es o vino a demostrar: ser Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Para el año 2020 también apareció una versión de Jesús, The Chosen, el elegido. Y me llama la atención porque aquí se presenta un Jesús más carismático, que se relaciona con los niños, que juega con los niños. De hecho, hay algunas escenas donde Jesús sale jugando con los niños, otra escena donde sale limpiando pescado, y una que otra escena donde está picando el ojo, guiñándole el ojo a sus amigos o a sus discípulos, obviamente con todo el respeto, pero presentan a un Jesús, sí, un Jesús reverente, pero también carismático, un Jesús que merece respeto, pero que también daba la oportunidad de relacionarse y de brindar confianza para que se relacionaran con él. Me llamó la atención este Jesús de Chosen en la serie. En la aplicación tiene más de 53 millones de reproducciones, que no solo se puede ver por la aplicación, sino también por su canal en YouTube, y también es una serie de televisión en Estados Unidos muy famosa. Hasta el momento, en su primera temporada han salido 8 episodios. Se esperan que salgan más episodios sobre la vida de Jesús desde esta perspectiva o desde esta forma de ver a Jesús. Así que por un lado tenemos la idea de Jesús, el tradicional, el que durante las películas de Hollywood en la década de los 50, 60, nos presentaron a ese Jesús reverente, hablando pausado, solemne. Como hoy en día, para el año 2020, presentan a un Jesús más carismático, de mayor relación, de mayor confianza con la gente que se le rodea. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Cómo es Jesús para ti? ¿Cuál es la recomendación precisamente donde hay tantas voces, donde cada quien quiere hablar de Jesús como según le parece? Y muchas veces alejado de lo que está presentado en las Sagradas Escrituras, su mejor biografía. La Biblia, tanto el Antiguo Testamento que nos anticipó de su venida, como el Nuevo Testamento que nos muestra su ministerio, sus obras y lo que hizo con quienes se relacionaron. Jesús, si nos vamos a la fuente primaria, es precisamente la Biblia, y ni se diga de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, quienes estuvieron compartiendo con Jesús y nos pueden decir directamente en primera fuente quién, qué hizo y cómo obró Jesús cuando estuvo aquí en la tierra. Por eso es que uno de ellos, Pedro, que también estuvo con Jesús y que escribió sus epístolas, dijo que era el Cristo, el Salvador del mundo. Jesús no podemos bajarlo al nivel humano y ponerlo en el contexto humano como si fuera uno de nosotros igual y corriente. Aunque Jesús fue humano, también fue 100% divino. Jesús es Dios, el Salvador del mundo, quien también puede ser tu amigo, tu confidente, tu compañero. Pero esa respuesta de quién es Jesús la tienes tú, no la tienen los demás. Y para ti, ¿quién es Jesús?